Bien, el sistema frontal que afecta a gran parte de Chile ha dejado intensas precipitaciones que han activado una emergencia que tiene distintos frentes: anegamientos, cortes de suministro eléctrico, interrupciones del tránsito, remociones en masa, crecidas de cauces y daños a la infraestructura. El norte del país, las regiones de Atacama y Coquimbo han sido las más afectadas, zonas en que precisamente para ayudar a contener la emergencia, el presidente de la República, José Antonio Kast, declaró estado de catástrofe. En específico, la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, que comprende las comunas de Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen. Es verdad que los expertos venían y los climatólogos venían señalando que había que observar con mucha preocupación lo que podía pasar justamente en el norte, y es precisamente lo que ocurrió. ¿Cómo ha sido la gestión de esta emergencia? Lo vamos a conversar con quien es director de BOA Consultores, quien fuera subdirector de la ONEMI, experto en prevención y gestión de desastres, Víctor Orellana. Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mina, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludar a todos también, los que te escuchan y ven. Gracias. Víctor, bueno, partamos por ahí, ¿no? Esto que decíamos, que se esperaba que el norte iba a verse tan afectado, ¿dirías tú que lo que ha ocurrido estaba dentro de los pronósticos tal cual con la cantidad de agua caída? Mira, sí, lamentablemente sí. Este es un fenómeno que es bastante inusual por varias razones. Primero, bueno, está marcada dentro de lo que es la afectación del cambio climático, ¿cierto? Que eso ya lo estamos viendo desarrollarse desde hace tiempo, tanto en invierno como en los veranos, pero también por la instalación del fenómeno del Niño desde el mes de junio, ¿cierto? Y este niño nos trae, digamos, una intensificación de los sistemas frontales de la estación de invierno, digamos, en la que estamos, a través de este río atmosférico que se ha hablado mucho, ¿cierto? Que es una inyección de vapor de agua que el fenómeno del Niño le entrega a estos sistemas frontales y que intensifica la cantidad de precipitaciones, digamos, la cantidad, y en ese sentido aumenta el nivel, digamos, de lluvia que cae en el territorio nacional, en el continental. Y ahí hay otra singularidad que hace que esto, que en vez de llegar más o menos como de la zona centro hacia el sur, se está movilizando de la zona centro hacia el norte. ¿Ya? Y eso, Correcto. y eso es muy inusual, y de alguna forma marcó ahí un punto súper importante de riesgo asociado a la vulnerabilidad de esos territorios que no están acostumbrados a estos tipos de lluvias. La última experiencia más o menos similar a esto fue el año 97, hace 30 años. Y claro, y generó en ese momento un cuadro muy similar a lo que estamos viendo hoy día en un país ya donde han pasado 30 años y que estamos viendo afectaciones importantes en redes de caminos, zonas aisladas, inundaciones, que era parte del cuadro que se había proyectado. Entonces, en ese sentido, lamentablemente se está cumpliendo lo que se pronosticó, incluso en cantidades de precipitaciones que hace 2 semanas veíamos como muy, muy raras, muy Claro, casi que imposible. Hoy ya se exacto. están dando casi al pie de la letra. No, es que déjame darle a nuestros auditores solamente una dimensión de lo que estamos conversando. O sea, pensemos que en la estación del Tololo se ha registrado una caída de 287 mm, la de Salamanca Pisco Capel 250, la de Ujú. Monte Patria 174. O sea, estamos hablando de más de lo que, pero por lejos llovería nunca jamás, porque jamás llueve esa cantidad ni siquiera en un año, ¿no es cierto? No, ni siquiera un año. Y de hecho, Claro, puede ser que varias estaciones luego ya estén terminando este proceso marcando 300. Y eso ya de verdad que es súper histórico. por Y, supuesto. y más allá del número, es lo que genera, digamos. Son territorios que no están ni naturalmente ni artificialmente preparados para soportar esta lluvia. Así que naturalmente, en el sentido de que los suelos no son capaces de absorber estas precipitaciones y la infraestructura, digamos, los puentes, los pasos, la vivienda, tampoco. Entonces, digamos, es un fenómeno que es muy destructivo, y que está poniendo a prueba, digamos, algo que no se diseñó para este escenario, digamos.
¿ya? Entonces, es súper esperable la afectación, sobre todo en los cortes de Per- caminos, los socavones, por porque toda la supuesto. infraestructura diseñada nunca consideró este umbral. Correcto. Ahora, Víctor, desde ese punto de vista entonces, y en tu calidad de ex subdirector de la ONEMI, ¿cómo observas lo que ha sido y cómo evalúas la gestión del Estado? Mira, a ver, esto ha ido escalando relativamente bien. ¿En qué sentido? En que habiendo un pronóstico tan importante, tan serio, primero basado en evidencia científica y técnica, que es lo primero, ¿cierto? Ujú. Hubo un consenso bastante generalizado de que ese era el escenario, ¿ya? De peligro, ¿ya? Y eso estuvo bien. O sea, no había discusión del punto de vista de los expertos de que eso iba a ser lo que iba a llegar, ¿ya? Ahora, un fenómeno climatológico de este tipo va teniendo también su dinámica y hay cambios ligeros dentro de las fechas o de las cantidades de agua, pero en lo general es lo que se pronosticó. Ahora, eso dio pie, ¿cierto?, a activar una serie de herramientas que la nueva institucionalidad tiene hoy día, que nosotros en ONEMI no teníamos, digamos, tan desarrollada, y que tiene que ver con esa experiencia que fue la que tomamos como país para diseñar este nuevo esquema, digamos, de respuesta, que es un sistema de prevención y respuesta ante desastres, el SINAPRE, ¿ya? Entonces, varias de esas cosas se empezaron a ver, por ejemplo, este decreto de emergencia preventiva, ¿ya? Este decreto de emergencia preventivo es una herramienta nueva ¿en qué sentido nueva? Que en nuestros tiempos de ONEMI requería un decreto presidencial, digamos. Eso obviamente no es tan sencillo gestionarlo, más allá de la contingencia, pero en este caso la nueva ley permite que el ministro del Interior emita ese decreto. Y eso es más Perfecto, rápido, es más expedito, ¿ya? Entonces eso permite tener disponibilidad de recursos para la preparación de manera mucho más eficiente y directa e inmediata, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado también entrega facilidades para la suspensión de clases, que fueron cosas que fueron ocurriendo, ¿ya? Entonces, ese documento estuvo bien. Ese documento, de hecho, tiene fecha hasta el día 20, hasta hoy. Era una semana, del 13 al 20, ¿ya? Ahora, perfecto. y entre medio, en el fondo, toda la información del desarrollo ya del fenómeno climatológico iba activando ya toda la articulación de recursos. Y eso es lo que uno escuchaba como alerta amarilla, alerta roja, alarma. Todo eso tiene que ver son alertas técnicas, digamos, que van justificando este estado de emergencia preventivo, ¿ya? Dándole un soporte. Perfecto, Y eso perfecto. fue bien, porque fue entregando, digamos, antecedentes. Y ahora con lo último que tú señalaste, ¿cierto? Que el estado excepcional Ujú. de Exacto, situación estado de constitucional de excepción. catástrofe, Exacto, es el siguiente estado de paso. El catástrofe. siguiente paso que se va a desarrollar ahora. Correcto. Déjame preguntarte porque lo señalaste, pero quiero profundizar en ese punto, porque acá lo central, aparte, por supuesto, ¿no? Que no podemos olvidar que todo esto también está enmarcado en el cambio climático que hace que todos estos fenómenos meteorológicos sean mucho más intensos, pero ¿en qué Claro. medida aquí está en juego como factor la propia geografía? Y por Ujú. cierto, ¿no es cierto? El hecho que en una zona donde no llueve, llueva de esta manera, el tema de las quebradas. Y te pregunto todo esto porque Mm. también se pregunta, valga la redundancia, bueno, ¿había formas de prevenir todo lo que iba a ocurrir? O como tú dices, este es un desastre que va más allá de cualquier prevención. Y mira, en general, todas las infraestructuras que tienen que ver con conducir cauces de agua o un camino, digamos, conectividad, se diseñan en base a lo que se llama un periodo de retorno, ¿cierto? Cada cuánto tiempo ocurren fenómenos que pueden destruir esta infraestructura, ¿ya? O que pueden sobrepasar esta infraestructura. Cuando se diseña una protección de ribera o una canalización de agua lluvia debajo de un camino secundario, se hace pensando en un escenario de exigencia, digamos, en este caso Mm, hidráulica, ¿ya? Eh, y para eso se recurre como a la estadística, ¿ya? A la estadística y a las proyecciones, ¿ya? Entonces, en la medida que las estadísticas van definiendo un umbral para cierto periodo de retorno, por ejemplo, de 50 años, eh, se diseña y se construye una infraestructura para ese nivel de exigencia. No lo digo en términos como de antigüedad, sino que de cosas que podrían pasar en ese periodo. Eh, este fenómeno, como digo, se parece mucho a lo que ocurrió el año 97, no hace mucho, ujú. son 30 años, ¿ya? Entonces, uno alcanza a entender que muchas de las cosas que se construyeron después de ese fenómeno, en cierta medida consideraron que podía volver a pasar eso, ¿ya? Eh,
Y eso puede explicar que en algunos lugares la inundación estuvo relativamente bien conducida y en otras definitivamente sobrepasada. Entonces, por eso un dato importante, toda esta información va dando pie para que los diseños de la infraestructura, ahora que se tienen que reparar y reconstruir, consideren de mejor manera, digamos, esto como un evento que puede volver antes de lo que pensamos, ¿cierto? Totalmente. Cuando ve el sur de Chile, ve los puentes con otra configuración, ¿cierto? Con más estructura más robusta, hormigón armado, ¿cierto? Una serie de elementos que aquí uno no ve. Aquí uno ve un socavamiento Claro. y ve que debajo de una delgada capa de asfalto viene un terraplén de tierra, Ujú. ¿cierto? Tierra que está Correcto. consolidada y todo, y que por ahí pasa un tubo, una infraestructura que no está pensada para una quebrada que se activó. ¿Ya? Claro. Entonces, claro, ahí chocó el diseño con este evento y terminó obviamente destruyéndolo porque no estaba hecho para esa exigencia. Correcto. Déjame contar que estamos conversando a esta hora con Víctor Orellana. Él es director de BOA Consultores, ex subdirector de ONEMI y experto en prevención y gestión de desastres. Quiero entrar en el tema de Ovalle porque suele citarse como ejemplo de esta expansión urbana que ha ocupado quebradas, cauces naturales. ¿Hay ahí un tema particularmente importante a revisar, dirías tú? Sí, bueno, eso ahí, bueno, y en todo Chile, digamos, es un fenómeno global, ¿cierto? Cómo estas cosas que van ocurriendo muy distanciados entre sí, van haciendo como que la ciudad y la sociedad, digamos, vaya olvidando esto y no lo considere dentro de la planificación del territorio, ¿cierto? De dónde es seguro y dónde no es seguro construir, ¿ya? Y para eso los países se fijan cierto rayado de cancha, por así decirlo, ¿cierto? Una manera de poder planificar eso Claro, considerando eh, que la exposición es un factor determinante, digamos, para el tema para el riesgo, ¿ya? O sea, no tenemos nosotros capacidad de cambiar el clima, digamos, hasta ahora, ¿ya? Pero sí nosotros tomamos decisiones sobre dónde ponemos a la gente a vivir, dónde ponemos los hospitales, dónde ponemos los colegios, dónde ponemos las infraestructuras críticas, y eso hace de que efectivamente lo que hoy día sucede no se puede llamar natural en ningún sentido. El desastre no es natural, ¿cierto? Es parte de una decisión como sociedad de exponer infraestructura, personas vulnerables a condiciones cada vez más peligrosas, ¿ya? Entonces, ¿con qué instrumento estamos llevando eso? Bueno, tenemos los planos reguladores, ¿cierto? Que en cierta medida eh, definen ciertas condiciones, pero que no están siendo hoy día vinculantes con otro instrumento que son los mapas de riesgo. Ahí tenemos un problema hoy día en Chile, ¿ya? No estamos vinculando los mapas de riesgo que están construidos en base científica, estadística, no lo estamos vinculando directamente con un plan de ordenamiento territorial, ¿ya? Eh, Se consideran, sí, puede ser que se consideren, pero no están definiendo, por ejemplo, eh, líneas de prohibición, digamos, o de exclusión de ciertos usos más críticos, donde sabemos que hay un riesgo, digamos, claro de algún desastre desde el punto de vista hidrometeorológico o geológico. mm, Ahí tenemos una brecha que no hemos podido resolver, ¿ya? Eh, y eso hace que este desarrollo de esta ciudad que olvida el desastre, esta ciudad como ah, territorios como, con mala memoria, correcto. no tengan un marco que evite eso y que pueda definir a último nivel de advertencia de que no se puede volver a construir ahí porque ya pasó algo que puede repetirse y que en este caso amerite repensar dónde estamos poniendo los territorios, dónde estamos poniendo, perdón, los asentamientos cuando los planificamos, porque lo que está ahí se planificó en gran Por medida. supuesto, Obviamente también claramente. también hay asentamientos informales también, Por pero la supuesto. ciudad que estamos construyendo día a día no está viendo, no está conviviendo, o sea, no está viendo por delante lo que se viene desde el punto de vista del riesgo de desastre. Totalmente. Mira, a propósito de lo que conversábamos, y es que el presidente José Antonio Kast declaró estado de catástrofe en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, bueno, eso activa el famoso 2% de emergencia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Pero a propósito de esto, el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, decía que esta declaración era extremadamente tarde y que ya estamos lamentando fallecidos. ¿Fue tarde realmente? Mira, yo creo que no porque, a ver, tú señalabas, por ejemplo, esto del 2% constitucional. 2% Ujú. constitucional que va al fondo regional ya estaba activado hace una semana. Ojo. O Ya. sea,
De hecho, salió en las noticias, todas las regiones podían, dentro de este proceso, haber destinado el 2% de su presupuesto, que es bastante, en el caso de Coquimbo son 1.600 millones de pesos. ¿Ya? Eh, que ya está definido un mecanismo a través del Ministerio del Interior y aprobado por Contraloría y por todos los organismos, en el fondo, de poder activar esos recursos frescos, digamos, a nivel regional, ya para maquinarias, para una serie de cosas. Por otra parte, el estado de emergencia preventivo que estaba vigente también permitía a los municipios generar gastos anticipados, ¿ya? O sea, contratar maquinaria, contratar, digamos, equipamientos, sacos de arena, generadores, antenas de comunicaciones alternativas, etcétera, etcétera. O sea, de verdad que la cantidad de recursos disponibles no era menor. Ya, eso es bueno ¿Cuál es la señalar. diferencia? Claro, ¿cuál es la Sí. diferencia, digamos? Y perdón, y adicionalmente ya el presidente ya había activado y puesto en acuartelamiento a las Fuerzas Armadas, hace rato, digamos. Estuvo de hecho en un regimiento, estaban disponibles las Fuerzas Armadas, yo los vi también actuando en algunos lugares, ayudando a contener ciertos cauces, o sea, se dio, por ejemplo, en el desalojo de la evacuación, perdón, del campamento en Talagante, que llegó el ejército ahí con tanquetas, yo vi tanquetas, digamos, Ujú. circulando en varias comunas, o sea, estaban desplegados todos los recursos. Otra cosa es que si son suficientes o no. ¿Ya? Y en ese sentido, el estado que está definiendo ahora el presidente, que viene a continuación de todo este proceso, lo que busca es contener eh, otros aspectos que empiezan a generarse en un estado de catástrofe, como por ejemplo eh, la seguridad de las personas, de los procesos de recuperación, de los procesos de rescate, la definición de un jefe de la defensa. La sesión constitucional más relevante aquí es que ahora las Fuerzas Armadas van a tener facultades para el orden público, ¿ya? El orden Correcto. interior, que no Ya, está dentro de sus perfecto. funciones, digamos. Por Por eso es una excepción supuesto. constitucional, ¿cierto? Correcto. Y ahí obviamente eso va a marcar un cambio de escenario en el sentido de que puede ser que se definan toques de queda, fondo de restricción del movimiento, una serie de elementos que hemos visto en otros desastres que vimos en el COVID también, que son las herramientas que vienen con esta declaración. ¿Ya? Eh, si significa que entren o no salgan más recursos económicos, la verdad que eso no viene determinado necesariamente por este instrumento. Y de cierta manera lo que establece ahora es como el nivel máximo que tiene Chile para poder solventar lo que está sucediendo hoy día y lo que se viene. Pero otra cosa es eh, cómo estamos usando los recursos disponibles que teníamos desde antes. Por ejemplo, o sea, en la ciudad de Coquimbo hay un regimiento, digamos. Hay un regimiento ahí, me imagino, con funcionarios, con un destacamento que está disponible. Hay muchas comunas que yo sé en que el ejército es parte de los comités de gestión de emergencia, que hay coordinaciones previas justamente para ponerse en estas situaciones. Entonces, no siempre se requiere este último paso, digamos, para activar procesos que ayudan a gestionar la emergencia. Hay coordinaciones anteriores que hay que hacer, acuerdos, convenios, mesas de Perfecto. trabajo. Entonces, eso, Importante. eso yo creo que de alguna forma es importante usarlo antes. Claro. Ahora, déjame preguntarte también por lo que ha señalado la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, que ha dicho que pasamos de la emergencia a la catástrofe. Y ella habla de no solo de 80 personas aisladas, sino que hasta el momento de 7 personas desaparecidas. A ver, respecto a la información que tú manejas, porque luego se señala Mm. que en otras localidades cercanas habría 11 personas desaparecidas. Y mira, lo primero, no es un tema semántico pasar de emergencia a desastre a catástrofe. ¿Ya? No son Ya, sinónimos. ¿Ya? No es llegar y decir catástrofe o desastre. Y no es un tema técnico, es un tema que tiene que ver con hasta dónde las capacidades con las que contamos son capaces de, valga la redundancia, de solventar el escenario. ¿Ya? Cuando hay emergencia, quiere decir que con lo que yo tengo lo puedo solventar. Y eso lo deja a un nivel regional, digamos, a un nivel eh, digamos, sin necesidad de pasar a tener recursos nacionales, que eso es cuando pasamos al nivel de desastre. ¿Ya? Esas son declaraciones, digamos, súper claras desde el punto de vista de cómo se gestiona este tipo de escenario. Y cuando hablamos de catástrofe, hablamos de cuando las capacidades nacionales no son capaces de absorber el escenario. ¿Ya? Y no eso ha estamos pasado en ahí, Chile, claro, pasó el 27, no, claro, pasó el pero en este caso, 27F, en este caso no, en ningún en caso. En ningún el fondo, caso. obviamente hay una región importante que está muy afectada,
eh, pero los recursos que hoy día que se están incorporando de nivel nacional están abordando esto y no se requiere ayuda internacional para solventarlo, que esa es la diferencia, ¿ya? Perfecto. De los incendios forestales, para el 27F, no recuerdo qué otro caso, pero esos son como los más claros. Cuando pasamos a estado de catástrofe es que necesitamos ayuda de otro país. Y ahí llegan brigadistas, llegan, no sé, pues llegan aviones de otros países, llegan, no sé, expertos de otros países. Eso habla de un estado de catástrofe. Entonces tiene que ver con cómo esto va escalando, efectivamente, va creciendo y cómo las capacidades de nuestro país o de las regiones van siendo superadas. Entonces habría que ver si es que efectivamente, preguntó uno, si la municipalidad gastó todos sus recursos, si Mm. la región gastó todos sus recursos, si el país gastó en el fondo todo lo necesario. Entonces ahí vamos viendo si efectivamente hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para solventar el escenario o a lo mejor, digamos, nos alcanzamos a activar lo que teníamos que activar en cada nivel. Eso se ha ido construyendo así. Es una responsabilidad de la autoridad en el fondo administrar este sistema. Los alcaldes no son ajenos a este proceso, son la parte fundamental del sistema nuevo, son los municipios, ¿ya? Ellos tienen facultades nuevas, tienen obligaciones nuevas, tienen ahora más recursos que antes para gestionar las emergencias de manera mucho más sencilla que lo que había antes, tienen los recursos regionales de disposición. Entonces, lo importante es este músculo ejercitarlo, desarrollarlo y usarlo justamente ahora que es cuando se requiere y no tener que pasar necesariamente al último nivel que es el estado de excepción constitucional, digamos, que está bien tenerlo, pero que es importante también ir de alguna forma, como se dice, como quemando los cartuchos anteriores eh, para poder ir poco a poco utilizando los recursos que cuenta el país completo. Bien, Víctor, lo último que quiero preguntarte y es que se anuncian por lo menos unos cuatro, entiendo, nuevos sistemas frontales, ¿verdad? Para esta semana. Lo dijo el viceministro de Crunch y es que no se pueden intervenir, por ejemplo, los Mm, socavones mientras siga la lluvia. ¿Cuál es, dirías exacto. tú, el pronóstico de cómo ves lo que va a ocurrir acá en una zona que ya está suficientemente dañada y afectada? Bueno, todo este daño, digamos, es acumulativo, ¿cierto? La cantidad de agua que va cayendo va saturando los suelos, va modificando la capacidad hidráulica de los cauces, digamos, mientras más se alarga este proceso, aunque las precipitaciones sean menores, el daño igual puede ir creciendo, ¿ya? Y en ese sentido, el pronóstico es que durante esta semana vamos a seguir teniendo precipitaciones, hoy día y mañana más intensas, pero hacia el jueves ya con menos intensidad, pero vamos a seguir teniendo precipitaciones sobre un terreno que ya está súper dañado, digamos, desde el punto de vista de infraestructura sobre todo. Entonces, efectivamente hay que esperar que esto se resuelva con el paso de los días y semanas, digamos, para que se puedan ejecutar labores de demolición, ¿cierto? Donde haya que demoler, y luego de reparación, seguramente en un momento de manera provisoria, con puentes mecánicos, por ejemplo, mientras se van diseñando nuevas estructuras que, como te decía al principio, ojalá que consideren esto como escenarios mucho más probables, digamos, ¿ya? Y una de las obligaciones que tienen los países siempre después que tienen un desastre es reconstruir mejor que antes, ¿cierto? Claro. Que los desastres sean aprendizaje, que si vimos que algo falló, no lo volvamos a hacer de nuevo igual, digamos. Veamos, digamos, cómo podemos mejorar la ingeniería, mejorar la calidad de los materiales, mejorar los diseños, considerar estos nuevos umbrales como umbrales que a lo mejor antes veíamos como casi imposibles o que ocurrían cada mucho tiempo entre sí, sino que ahora pueden ocurrir, no sé, en periodos más cortos. Entonces eso obviamente hay que meterlo dentro de la calculadora y gastar ahora, digamos, mucho más de lo que pensábamos, de lo que gastamos antes, para evitar un daño que nos siga generando pérdida económica y también pérdida humana, que eso es lo más lamentable. Entonces, eh, ese es el aprendizaje. El Ministerio de las Públicas tiene una capacidad gigantesca para poder abordar esto, tiene una capacidad histórica, lo hizo el 27F, eh, pero son ciclos de planificación y de gestión y de ejecución bien largos, ¿ya? Y eso es importante que se vayan ejecutando de manera súper rápida para que tengamos lo que necesitemos, en fondo, para los próximos eventos lo antes posible.
Correcto. Bueno, es un tema que por supuesto vamos a seguir analizando, toda vez que ya lo dijimos, ¿no? Se esperan otros frentes y vamos a ver cómo va a resistir la región, el norte en particular, después de estos eventos. Víctor Orellana, director de BOA Consultores, ex subdirector de ONEMI, muchas gracias por habernos acompañado con tu análisis esta tarde. Gracias, Timina, por la invitación, aquí disponible para lo que necesiten. Que Muchas estés gracias, muy saludos bien. a todos. Gracias. Chao.